Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial de este espacio que hemos denominado Desde la Academia, donde les presentaremos un resumen de las entrevistas más importantes que hemos desarrollado durante 2022. Comenzamos. 2022 no lo pudimos iniciar de otra manera que no fuera hablando de las nuevas autoridades del país, las elecciones generales que dieron como la ganadora a Xiomara Castro Sarmiento, la conformación de un nuevo Congreso Nacional y de las alcaldías municipales del país. Yo creo que lo más valioso, además de que salió la gente a votar, la ciudadanía a votar, es que dio un mandato muy claro y esto se expresa en una diferencia muy grande, histórica también, no vista a saber en cuántos gobiernos, yo creo que probablemente no vista desde los 90 para acá, quizás en los 80 se dio, donde alguien triunfaba con más del 50% y con una ventaja pues que llegaba en algún momento se mantuvo en 20 y luego pudo haber bajado un poco, ¿no? Entonces eso fue lo que dio la tranquilidad. ¿Y por qué? Porque previo a que saliera el Consejo Nacional Electoral ya había una especie de guerra de boca de urna. Y en realidad la afirmación que se tenía que este grupo de red de corrupción que hasta hoy todavía gobierna el país no estaba dispuesto a irse fácilmente era real. Con el economista Ismael Cepeda hablamos del nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, las limitaciones con las que se iba a encontrar el nuevo gobierno y las múltiples necesidades que tiene que afrontar. Bueno, en primer lugar, y para poder operativizar de una u otra forma las políticas públicas, va a pasar por la reingeniería del gobierno. Entonces, todo este planteamiento y propuestas que ha hecho desde su plan de gobierno en campaña Xiomara Castro Sarmiento ha hecho que hay que reducir el aparato gubernamental, no solo en temas de burocracia, es decir, llegamos hoy por hoy a más de 200,000 empleados públicos, según cifras oficiales del sistema del registro de los funcionarios CIREP, y que esto no solo es el reto reducir esos salarios, como usted dice, solo la directora de Banprovi gana 340,000 lempiras mensuales, el servicio administrador de renta gana 140,000, más de 200,000 el presidente del Banco Central de Honduras, solo para citar algunos mandos superiores o comisiones, por ejemplo, interventora, la de Inves gana alrededor de 180,000 lempiras cada uno y son 3, solo ahí se nos va mensualmente 500,000 de lempiras. La disputa por dirigir el Congreso Nacional fue sin duda alguna el tema que abarcó por varios días la mayoría de espacios noticiosos del país, y con el doctor Joaquín Mejía Rivera lo analizamos, así como el decreto de amnistía aprobado en ese poder del Estado que blinda a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Lo que sucedió en el Congreso Nacional era una crisis necesaria. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente creo yo que no debemos de ver solo el árbol, sino que todo el bosque. Y en ese sentido, lo que pasó en el Congreso Nacional solo es una manifestación de una crisis permanente que venimos arrastrando desde el año 2009 y que no se ha solucionado. En el 2009 obviamente inicia esa crisis originaria que es el golpe de Estado. En el 2012 hay otra manifestación de esa crisis, que es cuando el Congreso Nacional, liderado por Juan Orlando Hernández, destituye de manera ilegal a una sala de lo constitucional y coloca a nuevas personas dentro de la sala. En el 2013 se aprueba la ley SEDE, violando un artículo pétreo 9 de la Constitución de la República sobre la integridad territorial. En el 2015 esa nueva sala de lo constitucional dicta una sentencia que permite la reelección presidencial, es otra manifestación de esa crisis. En el 2017 se da el fraude electoral y todo lo que ya conocemos, es la crisis postelectoral, y se da otra manifestación de la crisis, y lo que pasó en el Congreso Nacional es otra manifestación de esa crisis originaria. ¿Y por qué hablo de la crisis originaria? Porque esas heridas del golpe de Estado no se han cerrado. ¿Es legal la Junta Directiva del Congreso Nacional? ¿Se debe de juramentar nuevamente la Junta Directiva encabezada por Luis Redondo? Estas y otras preguntas fueron despejadas por el abogado Waldo Rivera en esta entrevista.
En principio creo que el que contribuyó a crear esta crisis fue el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, que no supo manejar el Congreso cuando se instaló para elegir la Junta Directiva Provisional, porque si él hubiese dirigido correctamente el Congreso Nacional, la Asamblea, pues definitivamente debió haberle dado participación al otro grupo que tenía una propuesta de Junta Directiva y no debió haber habido inconveniente porque se supone que una de las juntas directivas ya tenía una mayoría de votos sustancial para poder ser electa. Entonces ahí comenzó todo el traspiés, comenzó a afectarse el debido proceso en la elección de la junta directiva. Evidentemente, bajo ese contexto, los partidos que ahora son de oposición, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se encuentra bastante disminuido, pues intentaron generar una oportunidad a favor de los partidos. El nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro Sarmiento tiene una lista extensa de las necesidades más básicas en cuales enfocarse, como ser salud, seguridad, educación, economía y muchos más, para los cuales debe de existir políticas públicas claras. De lo contrario, seguiremos con los mismos problemas. En primer lugar, el primer desafío que tiene el nuevo gobierno es mantener el gobierno de la alianza. Sabemos que la señora Xiomara Castro de Zelaya logra llegar a la presidencia de la República en una alianza con el Partido Salvador de Honduras y con el Partido Innovación y Unidad. Esto significó entonces que Xiomara hasta ahora ha sido la presidenta más votada en la historia de los últimos 40 años en Honduras, de todos estos procesos electorales, y por otro lado, bueno, la primera mujer presidente en el país, pero esto se logró en un gobierno de alianza. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero es mantener esta alianza, digamos, que sea una alianza verdaderamente funcional, que no vayan a haber conflictos y que permita una gobernabilidad democrática. Un déficit fiscal histórico, serios problemas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el incumplimiento de pagos a cientos de empleados públicos, entre otros, son algunos de los temas del área económica que el gobierno debe de afrontar. Esa agenda legislativa tiene que ver con la propuesta de gobierno de doña Xiomara, pero también de los otros sectores de la sociedad hondureña, ¿verdad? Porque la democracia es pluralidad y diversidad. Entonces eso ha venido a generar un problema de gobernabilidad y como que hasta este momento no parece que la situación ha sido totalmente solucionada, y eso genera un camino más difícil para la actual mandataria, ¿no? De poder conducir un gobierno, digamos, centrado en los problemas fundamentales que el país tiene. Y es ahí donde creo que debe de comenzar el acuerdo en función de que Honduras necesita ese cambio, una nueva conducta, una nueva actitud y sobre todo una nueva ética política. Lo ocurrido en el Congreso Nacional, ¿usted lo ve como síntomas de la elección, de lo que viene, elección de la Corte Suprema de Justicia, elección del fiscal general? ¿Cree que por ahí viene eso? Sí, yo indudablemente lo veo como una lucha de poder. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha estado al alcance de ciertos políticos que buscan truncar el gran trabajo que se ha venido realizando en la máxima casa de estudios del país. Desde un inicio se habló de suspender o eliminar la aplicación de la prueba de aptitud académica. Que salga a flote el tema de la prueba de aptitud académica me parece pertinente en términos de que nos da oportunidad de que mediante el análisis responsable, serio y en base a evidencia científica, nosotros podamos determinar si lo planteado por el diputado Tomé tiene algún asidero que le dé algún tipo de criterio riguroso del por qué se debe de eliminar la prueba de aptitud académica, o si con las contundentes documentos, evidencias que tiene la universidad, se ratifica que a nuestro juicio lo que se están viendo desde la postura de eliminar la paz son los efectos
y no tratando de solucionar las causas de la cuestión. La universidad a lo largo de todos estos 15 años ha podido acumular suficiente información para respaldar la posición que tiene en cuanto al proceso de admisión. Ellos tendrán que justificar las razones por las cuales están haciendo esta propuesta, pero la universidad tiene argumentos sólidos, técnicos, estadísticos, que evidencian los buenos resultados que se han tenido como consecuencia de la implementación de un proceso de admisión. Hace 15 años, como decía el abogado, pues la situación era bien complicada, ¿no? En términos económicos, en términos académicos, teníamos situaciones bien complejas en cuanto a índices de repitencia, en cuanto al promedio o índice académico global, y evidentemente pues esas decisiones que se tomaron, incluyendo la incorporación del proceso de admisión y la prueba de actitud académica, ha venido a mejorar significativamente estos resultados. Un informe presentado por el gobierno señala los niveles de endeudamiento, el incremento de la pobreza, la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, las concesiones otorgadas a particulares con grandes desventajas para el Estado, el cual analizamos desde una perspectiva académica. Sabíamos, ¿verdad?, que de la situación era difícil. El informe nos sirve para hacer una contrastación respecto al informe de las autoridades salientes que acaban de salir, ¿verdad?, más la situación que se está recibiendo. Sabemos entonces que hay un enorme reto desde el punto de vista de la recaudación tributaria para este año. Tenemos el reto de la recuperación económica y que la situación, por ejemplo, de la estructura de gasto es bastante rígida, bastante difícil y que requiere de un gran esfuerzo y de una gran creatividad administrativa para poder revisarla, para poder hacerla transparente, para poder hacerla eficiente. Un decreto de amnistía fue aprobado en el Congreso Nacional, mediante el cual personas acusadas de varios delitos, incluido malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, fueron beneficiadas. Diputados que apoyaron este decreto exponen su punto de vista. El cuarto grupo donde ha habido crítica son los funcionarios o exfuncionarios que sirvieron durante la administración del presidente Zelaya. Estamos hablando de los funcionarios del 2006 al 2009. Quiero dar un dato que me parece que nos puede ubicar en contexto. Hasta el día de hoy, exactamente hay más o menos alrededor de 50 aplicaciones del decreto en los tribunales de la República. De esos 50, se han aplicado exitosamente alrededor de 44, 45. Beneficiados sindicalistas, compañeros estudiantes, compañeros campesinos y campesinas y defensores de los bienes naturales. Por supuesto que no ha tenido la atención mediática, porque bueno, el estudiante se llama Carlos Martínez, Juan López, y entonces no ha habido tanta atención mediática. Si usted ve, nos hemos centrado en 3 personas, ignorando estas 45 aplicaciones efectivas del decreto de amnistía. Y entonces donde ha habido controversia ha sido en la aplicación del decreto al abogado Flores Lanza, al ingeniero Chimirri y en San Pedro Sula al exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri. Pero yo creo que el decreto ha sido exitoso en 95%. Otro de los temas que retumbó en todo el país y a nivel internacional fue la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de varios delitos, entre ellos narcotráfico. Desde la academia analizamos el impacto para el país en todos los sentidos. Hay que ver que Honduras se había convertido en un narcoestado, copado por el narcotráfico, comenzando por el presidente de la República, que parece que era el que dirigía todas estas operaciones acá, y que tenía un poder muy completo, especial, porque había tomado todas las instituciones del Estado. Desde la presidencia, desde el Poder Ejecutivo, prácticamente se estaba controlando todo, la policía, Fuerzas Armadas, Corte Suprema, Ministerio Público. Entonces, no se movía nada si no era con la venia y la decisión del presidente. Entonces, esto nos da la idea que lo que había en este país era un narcoestado. Un Estado fallido que se había venido dando desde el golpe de Estado del 2009 y después se convierte en un narcoestado. Hoy tenemos capturado, el Estado ha capturado al presidente, al expresidente de la República, Juan Orlando. Tenemos un policía
que no es cualquier policía, ¿va? Era el jefe precisamente de la misma policía, el director general de la Policía Nacional, y entonces quienes controlaban el trasiego, quienes controlaban los pasos, controlaban el tráfico a lo interior del país. Durante el año 2022, el precio del petróleo en el mercado internacional y sus repercusiones en economías como la hondureña fue tema de debate por varios meses y también aquí lo analizamos. Nosotros veamos en qué tiempos han sido o qué cosas geopolíticas han sucedido en el planeta cuando han subido las grandes subidas en el petróleo. Por ejemplo, la primera fue el final en los 70, ¿no? Cuando aquí en Honduras el petróleo, el galón de gasolina regular costaba como 82 centavos, recuerdo, y de pronto pasó a 5 lempiras, ¿no? Fue una crisis cuando la reducción de los países productores de petróleo de la OPEP hicieron una reducción en la producción, ¿no? La independencia que el Congreso Nacional le otorgó a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO fue otro de los temas más relevantes de 2022, debido a que según la Constitución de la República es un monopolio que ejerce únicamente el Ministerio Público. Si en realidad el Ministerio Público hubiera actuado con toda la objetividad, sin importar de qué funcionario se tratara, y hubiera presentado los requerimientos y las investigaciones como corresponde, no estuvieran pasando por esta situación. No hubiera habido necesidad de que le montaran prácticamente una paralela que es inconstitucional, porque se está violentando la Constitución. Ahora, por una parte lo miro bueno, si el Ministerio Público no presentó requerimientos contra muchas personas que sí fueron investigadas y que sí también a pasillos y a todas voces se escucha de que hay muchos expedientes de altos funcionarios del Estado que están engavetados y que nunca fueron presentados los requerimientos fiscales. Entonces eso está mal hecho por parte del Ministerio Público y de la Dirección de Fiscalía, que es el encargado de presentar los requerimientos. Con la abogada constitucionalista Ruth Lafosse hablamos de las grandes barreras que truncan la posibilidad de que Honduras cuente con una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad CICIG, barreras que deben de ser derribadas para que la ONU dé el beneplácito para acompañar dicho proceso. Sinceramente, las condiciones normativas, tanto de leyes secundarias, penales, las normativas o los procedimientos de carácter de investigación para poder lograr una eficaz acción penal, normativas que coadyuvan a que el gobierno no sea transparente, a que los funcionarios en sus actuaciones tampoco lo sean, y las posibilidades de que en una acción penal las personas responsables no se les deduzca no se le pueda deducir responsabilidades en actos de corrupción, y más que todo por el momento en el sentido de que no existe en realidad una verdadera voluntad política que pudiera lograr establecer las circunstancias sobre las cuales podría trabajar de manera muy eficaz la CICIG. Creo que hay mucho camino por recorrer y en este momento, a mi criterio, no existen. No lo veo que pueda venir muy temprano en este año. Los niveles de escasez de agua, sobre todo en la capital del país, fue evidente durante 2022, por lo que expertos en el tema han aconsejado que se deben de concluir la construcción de represas que suministren el vital líquido, especialmente en verano, que es cuando más se resiente. Tegucigalpa ya vive una crisis de agua, Tegucigalpa está en calamidad de agua. En teoría deberíamos tener 250 litros por persona por día, no los tenemos, entonces estamos en déficit, en calamidad. El servicio de agua constante y de calidad debería de ser 24/7 y no como nosotros que estamos acostumbrados a 30 horas a la semana, que nos dicen que son 3 días o día de por medio. O sea, eso no es desarrollo, eso no es servicio. Tener una tubería enterrada no es tener servicio. Entonces, la crisis ya existe, tenemos crisis de limitación económica, crisis de limitación de empleo porque no tenemos agua.
Desde el mes de junio se ha venido hablando en el país sobre la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que del fiscal general de la República y el fiscal general adjunto del Ministerio Público. Desde el Congreso Nacional se pretendió cambiar las reglas del juego. Desde la transición a la democracia en 1981-82, todo esto fueron siempre objeto de un reparto político. Y cuando hemos visto el debilitamiento progresivo del Estado de Derecho y de la institucionalidad pública, y vemos que tienen que ser países extranjeros los que tengan que aplicar la justicia, porque el sistema de justicia del país no solamente es débil, sino que es totalmente falto de independencia, con una gran interferencia política, pues las expectativas, creo, de la población en su totalidad, y todos quisiéramos que así fuera, que finalmente pudiéramos establecer las bases para un inicio de un proceso que permita un poder judicial independiente, igual que un ministerio público que vaya en la misma dirección, que pueda combatir la corrupción, la impunidad, pero y otros delitos que efectivamente tenemos desafortunadamente en el país. Las denuncias de despilfarro de fondos públicos en el Congreso Nacional no se ha hecho esperar. Las autoridades de este poder del Estado señalaron que se gastaron en los últimos años más de 3.000 millones de lempiras solo en renta de vehículos blindados, personal de seguridad y helicópteros. Creemos que es una grosería, podemos decirlo así, ¿no? El mal uso de los recursos. Un país que para poder subsistir, un país que para poder nivelar su presupuesto tiene que estar recurriendo constantemente a la deuda externa. Y esa deuda externa que lo que hace es restar posibilidades de desarrollo a las generaciones que no han nacido. Entonces, que esos dineros se malgasten, se les dé mal uso, es lamentable. ¿Cuántas escuelas o pupitres se pudieron haber comprado? Contratar cuántos médicos, mejorar centros de salud, la misma seguridad ciudadana que es tan importante para la ciudadanía del país como para el atractivo de la inversión, como se hubieran superado algunas dificultades de estas. Entonces, se espera lo que este gobierno prometió, transparencia y rendición de cuentas. Esperemos que este sea el comienzo. La abogada Ana Pineda nos comparte sus puntos de vista sobre la elección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, las esperanzas de un pueblo en un poder judicial sin distingo de colores políticos. Yo creo que igual que todo Honduras estamos esperando que en estas dos importantes instituciones del sistema de justicia haya una escogencia de las personas idóneas. Es decir, que no ocurra lo que en el pasado reciente, que hemos visto como magistrados y magistradas de la Corte Suprema y fiscal general y su adjunto que han sido seleccionados únicamente ponderando los méritos políticos partidarios en primer lugar. Yo creo que si bien es cierto por la conformación política del propio Congreso Nacional, este factor no va a dejar de conocerse, pero se deben de potenciar también los méritos personales y la trayectoria profesional que tenga cada una de las personas que van a ocupar esos importantes cargos. El caso sobre el supuesto asesinato de una niña en las garras de un perro pitbull puso nuevamente en tela de juicio esta raza que para muchos es considerada como altamente peligrosa, pero que fue rescatado y llevado a un lugar seguro. Sin embargo, el caso no ha sido esclarecido hasta el día de hoy, ya que autoridades del Ministerio de Seguridad dieron a conocer en su momento que la niña no había perecido por el ataque del animal, sino a manos de un familiar, el cual no ha sido identificado hasta hoy. Como usted lo acaba de mencionar, existe una ley vigente de protección animal, el cual se aprobó en marzo del 2016. ¿Qué está sucediendo actualmente? Hay pues indicios de que muchas personas están maltratando y se han visto videos por internet donde ya llevan hasta la muerte. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿estas personas han sido llevadas a un juicio o a la cárcel? No. Entonces, ¿qué significa? Que por lo menos las autoridades competentes o encargadas de tomar denuncias y también llevar a juicio a estas personas no están cumpliendo con su trabajo.
Se considera que al menos 500 compatriotas dejan su tierra para buscar mejores futuros en otras naciones. Honduras, además, ha dejado de ser un país exportador de migrantes y se ha convertido en un país de paso, lo que agrava aún más esta difícil situación. Necesitamos siempre conversarlo porque es un tema que atañe a todo el país y que también tiene consecuencias graves para el país. Y no solo estamos hablando por ejemplo, en este momento estábamos hablando de la tragedia de las personas que murieron en el vagón, pero todos los días los migrantes que enfrentan la ruta sufren diferentes tragedias. De nadie es desconocido, y bueno, los estudios lo mencionan, cuáles son los riesgos que implica la ruta migratoria, principalmente cruzar México, que es lo más difícil, o sea, riesgos de violaciones, no solo violaciones de derechos humanos a los migrantes, sino también violaciones físicas a los migrantes, reclutamiento, por ejemplo, para el crimen organizado o para el narcotráfico de nuestros jóvenes, también trata de personas, trata de blancas, y extorsiones también que hacen los diferentes grupos de criminales en México cuando capturan a nuestros migrantes y llaman a sus familias a Honduras para extorsionarlos, para que ellos envíen dinero para poder liberarlo. Para el mes de junio, Honduras sufrió una tercera ola de COVID-19, sobre todo en las ciudades más importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, en las que la ocupación hospitalaria rebasó el 100%. Epidemiológicamente y con lo que sabemos del resto de los virus respiratorios, estos pueden ser cíclicos, ¿verdad? En el que disminuyen los casos y eventualmente pueden volver a surgir. Eso también lo esperábamos. ¿Qué situaciones pueden proporcionar o contribuir a que esto pase? Primero, han pasado ya casi 6 meses y más de la vacunación, ¿verdad? Entonces puede que las defensas inmunológicas desarrolladas vayan en descenso también, ¿verdad? La otra situación, personas que hayan dejado de vacunarse, ¿verdad? Que tengan las dosis incompletas. Y esto porque como habíamos tenido una disminución en el número de casos, eso también pudo contribuir a que la gente se relajara en el sentido de tampoco continuar los esquemas de vacunación. La inseguridad alimentaria en Honduras llegó a cifras históricas. Un boletín emitido por la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos señalaba que al menos 1.4 millones de hondureños tienen serios problemas para llevar lo más básico a sus mesas durante este año. Es un resultado no solamente del país, sino un resultado mundial. FAO para el 2020 nos decía que 60 millones de personas iban a tener hambre para ese año, ¿verdad? Justamente como consecuencia de la pandemia COVID-19 en este caso, y desde luego desde todas las situaciones geopolíticas, ambientales que se han manejado en la mayor parte del país. En este caso en Honduras pues nos alerta increíblemente, es una violentación al derecho, una vulnerabilización del derecho a la alimentación como tal, y es entonces donde tenemos que tomar cartas sobre el asunto y poner el tema en primer lugar, ¿verdad? Para poder resolver antes otros problemas. No podemos estar capacitando, fortaleciendo capacidades, trabajando planes de formación, planes de acción, si la gente tiene hambre. El 73% de los hondureños son pobres y el 53% viven en extrema pobreza. Así lo señala una encuesta presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y que analizamos con su director en este espacio. Yo creo que hay que ser coherentes y serios en este análisis, y lo primero que hay que afirmar es que Honduras tiene el gran problema de fondo, es la persistencia de la pobreza, de los indicadores de pobreza. ¿A qué me refiero? Con que si usted agarra una serie, desde que el INE empezó con las mediciones de la encuesta de hogares y de propósitos múltiples, usted va a encontrar que desde el 2001 al 2021, 2 décadas, la pobreza ha sido persistente. Esto significa que levemente ha bajado o subido, pero que el corazón de la misma se mantiene. Entonces, el tema es que realmente, a pesar de los esfuerzos de diferentes cooperaciones, de préstamos, a pesar de estar hablando y discutiendo sobre la pobreza, hasta el momento no se ha logrado tener una, digamos, caída
y un combate sostenible. El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús presentó su informe en julio, en el que refleja diferentes factores que aquejan a la población, entre otros temas. Uno de ellos es el nivel de aceptación ante la población del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Xiomara Castro recibe un puntaje de 6% de 10, lo cual es positivo. De hecho, es la primera presidenta que saca un aprobado durante el tiempo en que hemos aplicado el sondeo. Y en ese sentido, también es importante resaltar algo, que mucha gente, al menos el 32,9% de la población piensa que el gobierno de Xiomara Castro está escuchando las demandas de la población. Un 24,3% piensa que el gobierno de Xiomara Castro está escuchando algo, digamos, de las demandas de la población. En ese sentido, hay un número o un porcentaje mayoritario de la población que cree que este gobierno, a quienes se le da un puntaje importante de aprobado, también cree que está escuchando las demandas de la población. ¿Y por qué digo esto? Bueno, esto lo digo porque creo yo que es importante que las nuevas autoridades entiendan que tienen una percepción positiva por parte de la ciudadanía, y eso implica un desafío grande en el sentido de continuar escuchando las demandas de la ciudadanía para poder intervenir. Con el abogado Odir Fernández hablamos sobre la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la selección de la Corte Suprema de Justicia, la que dejó una serie de sinsabores. Bien, debemos de partir de la premisa que era una esperanza que se le estaba presentando al pueblo hondureño a efecto de poder adecentar un proceso de elección de segundo grado que le corresponde al Congreso Nacional y que finalmente generaría la mayor esperanza en materia de justicia en el país. Tal como fue trasladada la normativa desde el Ejecutivo, desde las organizaciones de sociedad civil hacia el Congreso y la Comisión dictaminadora, realmente fue una propuesta idónea, porque iba encaminada directamente a despolitizar estrictamente lo que era el proceso, a poder blindar de que determinados sujetos pudiesen llegar. Sin embargo, como no es extraño, en el Congreso Nacional finalmente se modificó y al momento de aprobar pues quedó prácticamente igual de lo que hemos venido teniendo en los últimos años, en los dos últimos procesos, y a esto nos quita las esperanzas de llegar a tener una verdadera Corte Suprema de Justicia encaminada para poder respetar los derechos y garantías de la ciudadanía. ¿Está Honduras en camino a una Asamblea Nacional Constituyente? Este fue otro de los temas que abordamos con el sociólogo y catedrático de la UNAP, Blas Barahona, ante los últimos acontecimientos suscitados en el país en torno a la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los acontecimientos en el Congreso Nacional. ¿Usted mira que se están despejando los caminos para que dentro de un par de años tengamos instalada una Asamblea Nacional Constituyente? Definitivamente que sí. En las elecciones pasadas, el Partido Libre, la candidata en ese entonces, Xiomara Castro, uno de los temas de campaña era la Asamblea Nacional Constituyente. Pero que al llegar al poder dijo que no habían condiciones en este momento para una Asamblea Nacional Constituyente por toda esta crisis y porque encontraron un Estado prácticamente en quiebra. Un Estado que está sin fondos, sin recursos y además desestructurado y con poca credibilidad en algunas instituciones estatales. ¿Pero no es tierra abonada esa? Bueno, es que ahí vamos. Falta de credibilidad. El denominado decreto de la impunidad, las objeciones del gobierno y del Congreso Nacional para una CICI con independencia de trabajo y capacidad para presentar requerimientos fiscales son solo algunos de los obstáculos que muchos expertos ven, por lo que consideran casi imposible de poder concretar este sueño para muchos hondureños. Las Naciones Unidas propuso un documento en el cual rescataba los principales reclamos de la sociedad. No era una cosa propia de un pensamiento de la institución, sino que rescataba todo lo que la sociedad quiere en relación a nuestro país. Y una de las propuestas era precisamente lograr que ese instrumento de investigación fuera eficaz
y pudiera tener los resultados en relación a llegar a castigar a los responsables de actos de corrupción. La viruela símica o del mono fue otra de las preocupaciones de los hondureños durante el 2022. Sin embargo, esta enfermedad no pasó a más, como fue el caso de la COVID-19. Pero hay una característica de la viruela símica, es que hay una inflamación de ganglios linfáticos. Es decir, nosotros vamos a ver las adenopatías, los famosos nuditos que podemos tener aquí en el cuello, en la región inguinal. Donde hayan ganglios, esos se pueden inflamar, pero generalmente son a nivel del cuello los que se ven más afectados. Posteriormente hay unas lesiones dermatológicas que pareciera que es como un sarpullido inicialmente, o sea, lesiones planas que posteriormente se convierten en vesículas, se llenan de líquido y se forma una costra. Esas son las características. En la viruela símica cabe mencionar que estas lesiones no se miran generalmente en todo el cuerpo, sino predominantemente en la cara, en las palmas de las manos y en las plantas del pie. Se vinieron las lluvias y nuevamente la capital del país demostró su vulnerabilidad. Lugares como La Guillén se hundieron, dejando a muchos capitalinos prácticamente en la calle. Hasta este lugar nos desplazamos junto a expertos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para conocer un poco más de esta realidad. Aquí, y también vale la pena aclarar esa confusión que ha habido de términos, ¿verdad? Se ha mencionado mucho o hablado de fallas geológicas, que es un término que últimamente se usa muy de manera indiscriminada, ¿verdad? Cualquier evento que ocurre en el suelo, una carretera, se aparece una grieta y ya una falla geológica. En verdad todo esto es un movimiento de ladera, es un nombre general, y en este caso, bueno, hay diferentes tipos de movimientos de ladera, ¿verdad? Puede haber un derrumbe con roca, flujos con agua, o inclusive cuando hay erupciones volcánicas combinado con la lava. En este caso es un deslizamiento, y consideramos bien un deslizamiento de tipo rotacional. Un movimiento, se rompió y está girando todo este bloque. A veces es confusión porque hablamos de un plano de falla a lo largo de lo que se movió y tal vez por ahí la confusión con el término. Pero todo esto es un deslizamiento debido o desencadenado más bien por la acumulación de agua, ¿verdad? De casi 400.000 millones de lempiras es el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2023, una cifra que para los expertos es muy elevada, tomando en cuenta las dificultades económicas que atraviesa el país. Aquí hay cosas, como dicen, que no compaginan. ¿Y qué no compagina? Si se reformula el presupuesto y por medio del cual se incrementa en 52.000 millones, ¿cómo es que a estas alturas, que ya prácticamente vamos a entrar al último trimestre, el presupuesto está observando una baja ejecutoria o un bajo nivel de ejecución? Que podría promediar que hasta un 40%. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué entonces se reformuló ampliando el presupuesto si tenemos una ejecución presupuestaria que está promediando el 40%? Entonces hay cosas que ahí no combinan bien. Y ahora que no son congruentes, pues, porque mire, el presupuesto no es un cheque en blanco que la sociedad le otorga a los gobiernos para que puedan decidir sobre la riqueza del país. Las constantes inundaciones y los cambios de temperatura tan abruptos que se viven en el país no son más que el reflejo del calentamiento global, producto de la contaminación que recibe a diario nuestro planeta. Nosotros le echamos la culpa al cambio climático. El cambio climático es el culpable de todo. Y vamos a pedir fondos al extranjero por cambio climático. Ahora bien, primero, nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Desde 1950 a la fecha han pasado cerca de 80 huracanes por Honduras. Y el Fifi fue destruido. Fifi, ¿verdad? El Guer en el 93, el Félix en el 2007, la tormenta 16 en el 2008. ¿Verdad? Ágata en el 2010. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad, o sea, nosotros todos los años nos vamos a tener que preocupar, ¿verdad? No porque estamos en la ruta de huracanes. Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? La creación de la Dirección General de Información y Prensa ha llamado la atención del gremio periodístico en el país, al asegurar que las amplias facultades que le otorga la ley
podría salirse de los márgenes que las leyes internacionales le permiten a los gobiernos y desembocar en una violación a la libertad de expresión y de prensa. El contenido literal de la ley no es tan agravante ni tan amenazante, pero sí la forma en que se aplica. Porque nos llama la atención, por ejemplo, que en el artículo 12, en varios de los incisos, se habla de hacer un monitoreo. Sí, eso no es nuevo. Aquí en Honduras hay alrededor de 5 empresas que hacen monitoreo y se pueden contratar para que lo hagan. También dice uno de los incisos que tendrán la libertad de contratar a una compañía extranjera para que haga ese monitoreo. La pregunta es, si aquí hay compañías que lo pueden hacer, ¿por qué tratar de contratar a compañías extranjeras? Si ayer era malo criticar los gobiernos porque utilizaban este sistema, y pongámosle el nombre, Hilda Hernández tenía contratos extranjeros, como si eso era malo y lo criticamos en su momento, hoy sí parece bueno. Los enfrentamientos en redes sociales y medios de comunicación entre el designado presidencial Salvador Nasralla y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales ha llevado a dar por terminada la alianza que se formó el año pasado previo a las elecciones generales. Y yo siempre he insistido, en octubre del año pasado no hubo una alianza porque no fue sobre la base de un programa, ni siquiera fue consultada con las estructuras del partido. Si mal no recuerdo, fue una larga sesión que culminó a medianoche. Yo tengo esos datos porque conversaba con dirigentes del Pino que se enteraron del acuerdo a la mañana siguiente. Es decir, ni siquiera la autoridad del Pino estaba enterada. Entonces fue un acuerdo, no fue una alianza de organizaciones. Y el acuerdo tenía el mérito y a la vez la debilidad que estaba basado en un elemento que concitaba, que generaba la opinión favorable de la mayoría de nosotros. Era un acuerdo anti-Juan Orlando Hernández. Y una vez que sale Juan Orlando Hernández, el acuerdo se agota. Eso es lo que tenemos ahora. Que entonces, como no hubo discusiones sobre cuáles eran las afinidades ideológicas, como no hubo discusiones sobre cuáles eran las afinidades programáticas, entonces una vez el expresidente Hernández esté en la cárcel, se terminan las coincidencias. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, junto a las autoridades municipales de la cabecera departamental de Santa Bárbara, busca establecer en este lugar un centro regional de la máxima casa de estudios del país, por lo que ambas partes están trabajando de manera conjunta al respecto. Primero, que esta semana yo tengo la reunión con el alcalde de Santa Cruz de Yojoa para conocer las aulas virtuales que ellos están implementando por parte de la universidad, que eso hace que el alumno se ahorre un año presencial en la universidad, que puede ser en San Pedro, puede ser en Tegucigalpa, se ahorra un año. Entonces, vamos a ver si podemos implementar. El rector se ha comprometido con nosotros de buscar los recursos para echar a andar las aulas virtuales en Santa Bárbara. Entonces, paralelo a eso, estamos trabajando en la adquisición del terreno. Nosotros vamos a recibir, creo, a finales de esta semana, recibimos una comisión de ingenieros y topógrafos para ir a visualizar en qué región, en qué lugar realmente podría ser el lugar más factible para que funcione la universidad. Estamos hablando de que tiene que ser entre 6 y 10 manzanas de tierra para decir, bueno, vamos a tener un centro regional. La carga estudiantil que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Frank, de Santa Bárbara, es increíble. La construcción de represas sobre los ríos Ulúa y Chamelecón podría ser una solución a los problemas de agua que se viven en la zona norte del país todos los años, mismas que podría servir para almacenar agua para el riego de cultivos de esta zona o para proporcionarles agua potable a las comunidades del Valle de Sula. Las personas hemos invadido el Valle de Sula con nuestras actividades agrícolas, viviendas, industrias, carreteras, puertos, y que entonces el suelo tiene un patrón natural. Pero si nosotros ya hacemos intervenciones humanas, tenemos que hacer todas las intervenciones necesarias para poder gozar de esa gobernanza de la tierra, del territorio. Y eso solo lo podemos hacer modelando los ríos. Los dos grandes ríos que están en el Valle de Sula, que son el río Ulúa, en la margen derecha, digamos, del valle, y el río Chamelecón en la margen izquierda, en la parte más hacia el oeste. Después del gane de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, las 5 potencias económicas de América Latina están en manos de los partidos de corte izquierdista. Con el sociólogo Eugenio Sosa analizamos este fenómeno como el de Nayib Bukele en El Salvador.
este nuevo retornar no es exactamente la oleada del chavismo, no es exactamente la izquierda del siglo XXI. Unas novedades que emergen de manera interesante e impresionante es que países que siempre estuvieron muy controlados por Estados Unidos, poco a poco, unos más lentos, otros, también giraron a la izquierda, que tuvieron serias dificultades para girar a la izquierda en el ciclo anterior. México. México, sí. México costó. México, recuerden lo que le costó a López Obrador triunfar, y México ya es una izquierda del post-chavismo del siglo XXI. Después, Colombia que también nunca había podido gobernar un partido de izquierda, un presidente de izquierda, y Petro con una trayectoria interesante. Petro fue un exguerrillero, un político guerrillero desde el M-19 y emerge desde la izquierda del siglo XX, y hoy está con otras, entendiendo lo que es Colombia y con un planteamiento de paz y de reconciliación. 2022 no fue el año para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país, por lo que se espera que sí lo sea 2023, al subsanar los entuertos que en este momento frenan esta posibilidad. Bueno, yo creo que esto, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que esto instalar una comisión contra la impunidad y la corrupción en un país como Honduras no es una cuestión inmediata. Hay que recordar que precisamente ya lo que fue la experiencia de la Misión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad, la MASI, en donde prácticamente la experiencia al final fue negativa en la forma en que salió y concluyó aquí la MASI. Entonces, desde esa perspectiva, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, evalúan, digamos, cuáles deberían de ser las condiciones para que instalar aquí una nueva comisión, sobre todo que no se repitan esas situaciones como que se dio con la MASI, que al final prácticamente los diputados fueron los que tomaron la decisión, digamos, de retirar la misión. Y en ese sentido creo que también instalar una comisión contra la impunidad y la corrupción en un país como Honduras es sumamente también difícil, son muchos los obstáculos. La COVID-19 pasó a un tercer plano. El uso de la mascarilla en el país es casi irrelevante y en la calle son pocas las personas que vemos tomando las medidas de bioseguridad. ¿Será 2023 el año en el que nos liberemos de esta pandemia? Aquí la opinión de los expertos. Sí podríamos decir que hay casos y una cantidad importante de casos. ¿Cuál es el problema por el que no se ha dejado de mencionar? Es por la falta de pruebas. Es decir, recuerde que durante lo álgido de la pandemia, es decir, al inicio y todavía un año y medio después de que iniciara la pandemia, hasta el año pasado, era sumamente importante el diagnóstico a través del laboratorio. Y así es que salieron millones y millones de pruebas, tanto de laboratorio de virología como laboratorios privados. Sin embargo, durante todo este año, por falta de reactivos, no sé cuál es la causa realmente, que la Secretaría de Salud bajó la vigilancia epidemiológica a través de las pruebas de laboratorio. Y es decir, usted puede ir al centro de salud, pero no le hacen la prueba de laboratorio de PCR o de antígenos, sino que lo ponen como un caso probable de COVID probablemente. Y ya pues la misma población ya no tiene ese miedo que tenía al inicio o hasta el año pasado de lo que era esta enfermedad. Y aunque sospeche que tiene COVID, se automedica. Las redes sociales han sido los canales utilizados por diferentes sectores para expresar su sentir y pensar. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, ha sido una de ellas, quien expresó su apoyo a las empresas que han invertido en el país a través de las sedes, acción que fue increpada por el canciller de la República y que llevó a una ola de comentarios y especulaciones en las que se hablaba hasta de fisuras en las relaciones de Honduras con la nación del norte. Es la primera vez que se da de esta forma pública. Quizás puede ser que ya haya existido en otras ocasiones por el comportamiento de Estados Unidos siempre hacia países como
como los nuestros. Entonces, cuando vemos este panorama, bueno, igual nos alerta un poco porque Estados Unidos pues es el socio principal que tiene Honduras y socio principal en todos los aspectos, ¿verdad? En los aspectos económicos, políticos y sociales. Entonces, por lo tanto, cuando estamos frente, ¿verdad?, a un país poderoso, hegemónico como Estados Unidos, pues tenemos que saber manejar muy bien esas relaciones diplomáticas y esas diferencias que se pueden dar. Entonces, sí nos da como en este momento pues una reflexión y de pensar y repensar la forma en que podemos tratar de poder hacer un llamado de atención, pero que no sea de manera pública, sino que sea de una forma bilateral, ¿verdad?, entre Honduras y Estados Unidos. Y ese intercambio de mensajes por redes sociales, eso no ayuda mucho a fortalecer las relaciones diplomáticas. Gracias por habernos acompañado durante 2022 en su programa Desde la Academia. Esperamos que este resumen haya servido para analizar un poco más sobre la situación del país. Soy Frank Rivera. Nos vemos en una próxima emisión de su programa Desde la Academia.